eso se organiza lo que se conoció el mundo como la operación del 17 de diciembre. ¿Quién va a votar, digamos, por Daniel? Nada. ¿Quién va a votar por Arnoldo? Tampoco. Entonces hay que ver por quién vamos a votar. Y en acción tomó en las manos la víbora, la metió entre sus pechos para darle calor, y cuando le había dado calor, la víbora lo mordió y lo mató. La guerra en nuestra patria, en Nicaragua, ha quedado enterrada para siempre, para nunca más volver. La mesa redonda, para esclarecernos en los hechos noticiosos, análisis, comentarios, reflexiones. La mesa redonda para desarrollar nuestra nación, pluralista, propositiva, dialógica, revolucionaria. La mesa redonda con Sergio Marín Cornavaca. Empieza su transmisión. The house. The child. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa, aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa, mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa, capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa, incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Redonda, gracias por estar en nuestra sintonía hoy miércoles 4 de mayo del 2016. Tuve ese lapsus porque quería recordar el 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, fecha en que el general Sandino no acepta entregar sus chopos, sus fusiles. En tanto el general José María Moncada estaba por entrar a Managua con sus tropas, decidió en todo caso pactar con el delegado del presidente Coolidge de los Estados Unidos, Henry Stimson. Entonces Sandino, ¿verdad? Le respondió pues con sus actos a la propuesta de que había que desarmarse. Por su lado, Moncada había dicho que era un día de alegría porque venía la paz, venía el proceso de pacificación. Sandino ya en las montañas también coincidió con Moncada en que era un día de paz, pero no por haber claudicado, sino porque ahí se demostró que Nicaragua tenía hijos que la amaban y empezaron la lucha de resistencia y de lucha frontal contra la ocupación norteamericana. Son rasgos de la historia que no debemos olvidar. De eso estamos hechos, de historia. Hoy vamos a conversar con Sergio Martínez. Este hombre siempre trae la línea caliente de sus temas, de sus posiciones. Vamos a conversarlo, pero antes vamos a enlazarnos con Miami, con el doctor Marvin Díaz Lacayo, especialista oncólogo. Marvin Díaz Lacayo, a partir de hoy, en la mesa redonda digital, estará publicando cada semana un caso real de pacientes que él ha atendido, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿verdad?, de cáncer, donde precisamente él presenta una segunda opción, una segunda opinión alrededor del tema.
Entonces vamos a tener los miércoles en la mesa redonda digital estos casos. Ya hoy se publicó el primero, donde una paciente que fue diagnosticada con cáncer, pero que no se consideró oportuno aplicarle quimioterapia, sino que a ver qué fue lo que le aplicaron, más bien hormonas, un tratamiento a base de hormonas, y que eso pues la mantiene con vida. De eso vamos a hablar ahorita en este enlace. Bienvenido, Marvin, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio. Buenos días a toda la audiencia. Desde que es oportuno probablemente explorar un poco más el caso ese para que la gente que te escucha entienda. Una de las cosas más importantísimas en oncología, especialmente cuando tratamos a los pacientes femeninos con cáncer del seno, es la decisión si es una paciente antes de la menopausia y después de la menopausia. Eso es importantísimo porque eso puede que dicte el tipo de tratamiento a la paciente que sea más apropiado. Así que eso nunca hay que ignorarlo, tomando la historia del paciente si es antes de la menopausia o después de la menopausia. En el caso este que estamos discutiendo, es una señora que es menopáusica, le diagnostican el cáncer con un ganglio en la axila. Eso por definición significa que es un estadio 2, o sea, el primer estadio 1 es cuando el cáncer está nada más limitado a la glándula mamaria, y estadio 2 cuando ya sale de la glándula mamaria y se mueve a la axila del mismo lado del cáncer. O sea, si es un cáncer del seno izquierdo, el cáncer se va a la axila izquierda. Y en este caso, el médico primario le recomendó apropiadamente, probablemente en el ambiente, quimioterapia sistémica. Cuando ella viene a la segunda opinión, se le explica que hay 2 exámenes que se hacen en la célula cancerosa, no en la sangre del paciente, sino en la misma biopsia que le tocan al paciente cuando se hace el diagnóstico inicial de cáncer. En esa célula cancerosa se hacen 2 exámenes. Uno se llama el Oncotype DX y el otro se llama MammoPrint. Mammo por la palabra del seno. Y estos 2 exámenes son un poco caros, aquí vale como $3,000, pero se le explica al paciente, y el paciente afortunadamente tenía recursos económicos y se mandó a hacer el examen. Y este examen clasifica a estos cánceres, las células cancerosas en sí, si responden o no responden a la quimioterapia. Si la respuesta es que la respuesta a la quimioterapia es menos del 5%, entonces los daños de la quimioterapia son peores, tanto económicos como físicos, porque la quimioterapia sería por un mínimo de 6 meses. Entonces, afortunadamente, el resultado regresa que ella pertenece al grupo que no se beneficia por la quimioterapia, y entonces, basado en su estatus de menopausia, se le ofrece un tratamiento hormonal para menopáusica. Hay también tratamiento hormonal para pacientes que son antes de la menopausia o premenopáusica. De ahí la importancia de esa división. Obviamente la paciente estuvo muy contenta con evitarse la quimioterapia. Hay un 3% después de 15, 20 años de quimioterapia que los pacientes pueden desarrollar leucemia, ¿verdad? Entre otros efectos colaterales. Los efectos colaterales se clasifican en inmediato a la quimioterapia y tardío a la quimioterapia después de muchos años. Y la paciente se le explica que tiene que regresar con su oncólogo primario y que no puede regresar conmigo porque es una segunda opinión exclusivamente de acuerdo a la misión. Y ella lo acepta con mucho sentimiento, pero se fue y hasta tengo entendido que está muy contenta en la actualidad. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta para ti acerca de esas cosas que hemos discutido. Lo que tengo es un comentario en la publicación que se hizo hoy en la mesa redonda digital. Tome nota porque el señor Rudy Yutan, repito, Rudy Yutan,
Pregunta: ¿dónde puedo encontrar al doctor Marvin Díaz Lacayo? Parece que quieren una segunda opinión de su parte, motivados por la publicación de hoy en la Mesa Redonda Digital. Eso usted lo puede encontrar en la www.lamesaredondani.com. Ahí usted va a al resumen de noticias, ¿verdad? Va a su publicación, doctor Marvin Díaz Lacayo, con caso real de paciente con cáncer, la segunda opinión. Al pie del escrito usted va a encontrar el comentario de Rudy Yután. Eso es importantísimo, que usted se ponga en contacto con él para saber lo que él quiere, pues. Eso sería por nuestra parte, doctor. Vamos a estar en comunicación la próxima semana. ¿Te parece? Ok, saludos a toda la gente ahí. Muchas gracias Marvin. Buen día. Bueno, ahora vamos a empezar la conversación entonces, ¿verdad? La entrevista con Sergio. Sergio ha sido sumamente apasionado con defender la adquisición de los tanques rusos. Danos tus razones. Yo diría que más apasionado he tenido una concepción que, en base al conocimiento y la razón, me han indicado de que el argumento de que Nicaragua, con un ejército nacional, debe tener la capacidad de renovar sus equipos técnicos militares, expone la necesidad de salir de la obsolescencia de vehículos blindados que no están ya a la altura de las necesidades para los que se han concebido dentro de Nicaragua, de su doctrina militar, la necesidad de una contención disuasiva en la cual la capacidad de reacción y la capacidad de movilizarse para enfrentar una agresión, una invasión al país, tenga posibilidades de ser un ejército pequeño que pueda dar una respuesta contundente de forma rápida, y dentro de las primeras 2, 3, 5 horas, por el producto de que si esto pasa, obviamente puede pasar en nuestra frontera o por la vía aérea por fuerzas foráneas. La razón de ser del por qué Nicaragua necesita renovar y tener tanques es por la misma por la que ha tenido tanques durante 35 años o más, pues, si consideramos incluso pues de que el ejército de Somoza, la Guardia Nacional, tenía a su vez tanques. Y aquí traigo a la colación de que tanques tenía el régimen somocista. Tenía el batallón blindado alrededor de 17 o 18, 20 tanques Sherman, y alrededor de unas 50 y tantas tanquetas de fabricación inglesa, que posteriormente pasaron, creo, a Israel, y de ahí vino su compra en el periodo aquel de Mocorón, cuando hubo un problema limítrofe con Honduras. ¿Ah? Entonces, al igual que este día, que de grata recordación por el esfuerzo de la defensa de la dignidad nacional, el ejército de Nicaragua, el que derivó en la profesionalización y la institucionalización de un ejército de Nicaragua, un ejército nacional sobre la base del Ejército Popular Sandinista, a su vez tiene sus orígenes en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, del cual me precio haber servido a ambos. Y haber sido, bueno, realmente al EPS, pues, porque ya yo fui licenciado en agosto del 91, sí, para ser correcto al tema histórico. Entonces, también hay una referencia de qué es lo que pretendían las fuerzas invasoras que demandaban que Sandino se rindiera. Obviamente que se desarmara. Entonces, en este contexto, nosotros hemos tenido 2 guerras civiles. Salimos de poner a la dictadura de Somoza, de sacar del país al último marín de la ocupación norteamericana, que fue Somoza, que es creador de la Guardia Nacional, y posteriormente estuvimos en un segundo conflicto civil, en una guerra, en una rebelión campesina,
que fue aprovechada por las potencias en un conflicto geopolítico. Para todo es sabido de que aquí hubo una guerra en la cual intervinieron intereses geopolíticos y financieros en que respaldaban facciones los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, Nicaragua tenía todo su derecho soberano, producto de que habíamos depuesto una dictadura que legítimamente había reconocido el mundo a un frente sandinista como fuerza política beligerante, en que una insurrección popular depuso el régimen y destruyó todo su aparataje de poder, principalmente a su ejército, a la Guardia Nacional. Y recordemos de que en esto la población civil que se alzó en armas en una insurrección popular tuvo también la legitimidad del reconocimiento, no solo por la OEA y muchos organismos internacionales, de esa legitimidad, sino incluso que los mismos Estados Unidos ya por último no pudieron más que restarle el respaldo y el apoyo a Somoza de Baile en la política de derechos humanos de Jimmy Carter, a lo cual le retiraron su respaldo, le retiraron su apoyo y le prohibieron incluso los últimos envíos o compras de armamento. En este contexto, durante la revolución, se consideró la necesidad, desde los años 80, de tener tanques. Incluso habían mucho más de los que hay ahora, o habían de los T-54 y T-55. Una parte de estos fueron vendidos a Perú y a Ecuador. No estaba, en ese contexto que estás hablando, no estaba plenamente justificado. Habida cuenta, teníamos obviamente había una guerra, un conflicto, un enfrentamiento armado, precisamente con una tesis, ¿verdad? Que era la invasión, la eventual, la siempre prevista, la siempre esperada invasión de la 82 División Aerotransportada, que es la que le correspondería a Nicaragua, pues, ¿verdad? Tropas que venían en la aerotransportada y la 101, más otra de desembarco y demás. En guerra convencional, ¿verdad? A tomarse una cabeza de playa y a liberarnos, pues, ¿verdad? Entre comillas. Y que entonces la lógica de ese enfrentamiento, que tuvo ribetes también de este y oeste, en el conflicto de los dos paquidermos, de los grandes dos polos existentes en la Tierra en ese momento, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, en ese momento, pues se justificaba de alguna manera esta adquisición, no solamente de tanques, sino que de aviones Antonov, de 26, de defensas antiaéreas, de Katyuskas, de Bereden, etcétera, etcétera, pues, ¿verdad? Toda una cantidad de armamentos. Los aviones de transporte fue un canje que hubo producto de que los Estados Unidos se opusieron a que entraran aquí los MiG-21, los aviones de casi interceptores. Teníamos los MI, una 16, los helicópteros. Nosotros tuvimos MI-8. MI, bueno, entre otros modelos más pequeños, pues, pero principalmente MI-8 y MI-17. En este momento, ¿cuál es la amenaza principal según tu experiencia militar? Todo país en el mundo tiene derecho a armarse y a renovar sus medios técnicos y a tener un ejército que su razón de ser es mantener la capacidad de defensa y seguridad en la soberanía de una nación, mantener la integridad territorial. ¿Cuál es la principal amenaza que se vislumbra? Pero déjame que te voy a ¿Lo has dicho 3 veces eso? No, cualquiera de las que ya hemos tenido. Nadie le está quitando el derecho a cualquiera de los países, pues. Cualquiera de los países que con los que tenemos límites fronterizos y con los que hemos tenido diferendos limítrofes y hemos perdido que Costa Rica puede invadirnos y hemos perdido capacidad. ¿Es una amenaza real Costa Rica para Nicaragua? Si un país se prepara para la guerra desde tiempo de paz, lo primero que debe hacer es ganar las batallas sin tener que ir a la guerra. O sea, la capacidad de contención y disuasión es la principal garantía de que un país pueda vivir en paz, para que ningún conflicto
por diferendos que puedan haber, que hay posibilidades y son hipotéticos, casos hipotéticos. Bajo esa tesis que estás esgrimiendo, tenés que tener Corea capacidad del a la mano. Norte administra cohetes, ¿verdad? Termonucleares, bombas atómicas, y dice, bueno, esta es mi capacidad de defensa. Y lo han cuestionado y lo han criticado, ¿verdad? Porque hay unos determinados tratados ya desde hace rato de limitación de armas nucleares. Por eso le restringieron a Irán también. Y por eso en Centroamérica, después del conflicto, que toda Centroamérica estaba en guerra, que teníamos, que habían conflictos militares y pasamos a la paz, hubo un balance razonable de fuerza. ¿Se ha roto ese balance? No hay ninguna ruptura. ¿No lo está haciendo Nicaragua? No, de ninguna manera. Si nosotros teníamos más de 200, están las declaraciones de analistas hondureños que dicen que en efecto Nicaragua está rompiendo ese balance. Nosotros teníamos las declaraciones del presidente de Costa Rica diciendo que él no haría eso, que él más bien invertiría, siendo una nación tan pobre, pues en economía y no en guerra. Obviamente, ya desde ahí tenés una referencia de que nosotros, los nicaragüenses, y el gobierno que está ahorita en Nicaragua, que tenemos 7 gobiernos que han pasado y no han cuestionado la estructura, la composición técnica, el tamaño y los armamentos que tiene el ejército de Nicaragua, que defiende a la República de Nicaragua, el país soberano de la nación nicaragüense, nunca se ha metido en asuntos internos del tamaño o la composición o los medios que adquiere El Salvador o Guatemala o Honduras o Costa Rica, y menos en asuntos internos de sus consideraciones políticas y económicas, de dónde es que se deben de destinar los recursos, porque Nicaragua contribuye a que no haya tráfico de drogas hacia el norte, y que ojalá que contribuyera en una forma en que ya se ha hecho, pero déjame terminar el elemento de que Nicaragua ha asesorado, porque le han pedido sobre las formas de combate a las maras y el narcotráfico en sus países para disminuir los índices de violencia y criminalidad, porque se lo han pedido, pero Nicaragua no anda con la bandera diciendo tienen que hacer esto o tienen que hacer aquello. Somos respetuosos de la autodeterminación de las naciones. Yo más bien te quería repreguntar en el sentido de tu idea principal. Tu idea principal, ¿verdad?, es que el Estado de Nicaragua tiene derecho a armarse, ¿verdad? Ese derecho a renovarse flotas por obsolescencia. Sí, pero tanques. Sí, con base a amenazas, yo te pregunto y te lo voy a volver a preguntar. Y te lo vuelvo a responder. Discúlpame la pregunta. ¿Nos sentimos amenazados con base a tu experiencia militar de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador? De Costa Rica, ¿con quién tenía ¿Hay informes de inteligencia sobre eso? Costa Rica y Honduras, ¿con quién tenían parte de la estrategia de los diferendos del mar territorial con Colombia? ¿Acaso no presentaron? Y no fue derrotado eso. Y esa debe ser la vía pacífica, por la vía del derecho internacional. Y esa es la principal vía que ha esgrimido. Esa ya dejó de existir. No, existe, está latente. Bajo tu criterio, ¿nos estamos armando porque hay una amenaza real de parte de estos países? Nosotros tenemos bases militares y unidades militares en nuestro territorio de una potencia extranjera. Hombre, pues ayer precisamente la Asamblea Nacional aprobó que por el resto de 6 meses en Nicaragua van a venir tropas, ¿verdad?, de Rusia. Militares de 7 naciones que han venido durante los últimos 15 años a hacer labores humanitarias de entrenamiento y demás. Respondiendo la pregunta, pues. Sí, pero la base de Palmerola ha sido base militar norteamericana desde los 80. Esa es la amenaza real, esa es tu respuesta. Esa es una de. Pero ayer vino el subjefe del Comando Sur a reunirse con el presidente. Y ratificó que no es política de los Estados Unidos la injerencia, y que el orden de cooperación debe de seguir entre los ejércitos. O sea, reconoce la cooperación y la labor que han estado haciendo con el ejército de Nicaragua en su modernización, en su profesionalismo y en su equipamiento técnico. Y como parte de esos esfuerzos, muchas naciones han contribuido y cooperan. Decir que ahí está la base norteamericana en Palmerola, pero viene el subjefe del Comando Sur, ¿verdad?, en un movimiento pues muy inusitado, ¿verdad?,
tal vez la palabra no es inédito, pero vaya, que en este contexto pues mueve a pensar inmediatamente. Porque las relaciones políticas y diplomáticas se mueven así en el mundo. Y a las declaraciones sí, pero bueno, se están moviendo. Ese es el hecho, esa es la noticia, que se están moviendo. Por supuesto, y aquí no hay, declaraciones si esas son las declaraciones, ¿verdad?, del Comando Sur, eso desvirtúa precisamente tu argumento de que la amenaza está en Palmerola precisamente por ser norteamericana. Si él viene a disuadir y a decir, miren, no es necesario que ustedes se estén armando porque nosotros no vemos no estamos haciendo ningún acto entonces por tu lógica o por la lógica de muchos que han sido hasta ministros de defensa, no es mi lógica, pero es que es lo que estás diciendo, estás argumentando. Y si no, ves el artículo del día de hoy, miércoles 4 de mayo, del señor Pedro Joaquín Chamorro, que fue ministro de Defensa y que fue candidato a alcalde, dijo en su campaña y su lema principal de que iba a hacer mucho con poco. Y dentro de sus argumentaciones, ¿cuál será el uso de los tanques rusos? Estas son armas convencionales y no sirven ni son útiles en una guerra de guerrilla. Entonces, si yo veo y me enfoco a tratar de desvirtuar las palabras, es que está viendo de que hay una guerra de guerrillas por venir. Y más adelante dice de que no creo que nuestro ejército de Nicaragua vaya a usar los tanques para sofocar una sublevación popular. Pero entonces, ¿para qué los quiere? Entonces, ¿está viendo venir una sublevación popular? Y dice que no. No, es que esas son las preguntas y la forma en que está encauzando sus argumentaciones en un artículo en el cual lo que cuestiona es la razón de ser de las Fuerzas Armadas de la República de Nicaragua y su derecho a armarse. Entonces, como no son productivos los tanques, no es productivo tener un ejército. Vendamos los armamentos y compremos 2 teléfonos, uno rojo y uno verde. El rojo para pegar un grito, decir nos rendimos, y el verde para pedir auxilio a los aliados. Entonces, ¿tenemos o no tenemos derecho como Nicaragua, en este día, 4 de mayo, que se ratifica el Día de la Dignidad Nacional, donde le exigían al general Sandino a desarmarse? Tenemos derecho a estar armados con medios que garanticen nuestra capacidad defensiva ante eminentes y posibles amenazas que se dan, porque el día de mañana, ¿qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? ¿Me vas a dejar hablar en mi programa? Pero es que si me traes, si vos sos el que me traes invitado, déjame preguntarte. Porque no, ¿qué hubiera pasado si en el gobierno de Nicaragua, Enrique Bolaños, que hubiera estado Eduardo Montealegre o José Rizo de presidente cuando teníamos a Mel Zelaya en Honduras, y Mel Zelaya hubiera dispuesto como presidente de Honduras ante diferendo con Nicaragua intervenir para apoyar al Frente Sandinista? Entonces ahí sí hubiéramos sido necesarios los tanques y ahí sí hubiera sido justificado tener un ejército en Nicaragua. No lo sé, déjame por favor ir a llamada telefónica, ¿me das permiso? Eddie Madrigal, es que me invitas para exponer una cosa. Pero esto se llama entrevista. Yo te hago una pregunta, vos me contestás. Yo tengo derecho a repreguntar y vos tenés derecho a contestar. Pero vos agarrás la batuta y en cada intervención te volás el tiempo que vos querrés. Ese no es el formato de una entrevista. Así te lo digo claramente. Por eso a veces hemos recurrido, ¿verdad? Después que has hablado 10 minutos al aire, cuando estás haciendo tus planteamientos, pues a darle pase a otra llamada por respeto a la audiencia. Porque son las argumentaciones. Eddie Madrigal en la línea, bienvenido Eddie. Saludarte, Sergio, saludos a tu invitado, un abrazo, Sergio. A mí me extraña un poquito la posición de Sergio, que siempre ha promulgado una posición pacifista interna ante las posiciones de crisis. Sergio ha dicho en innumerables ocasiones que poner al Estado, y el Estado somos todos, en una posición de crisis para derrocar al gobierno, sumado a la violencia, definitivamente nos traería muchos problemas. Y tiene toda la razón. El inconveniente es cómo hacemos pensar a alguien que no razona, y cómo convencemos a alguien que se cree dueño de la verdad absoluta, o cómo quitamos a alguien de una posición, evidentemente, que controla en todos sus segmentos y que la utiliza para enriquecerse y para ostentar el poder. El poder definitivamente es irracional, el poder ejerce fuerza, y la única forma de votar un sistema de la manera democrática es cuando hay comunicación, y la comunicación depende de dos partes.
Entonces, si no hay comunicación efectiva, obviamente el que tiene poder va a ejercer poder y terminamos utilizando la fuerza. Nadie la quiere, pero sigue siendo un elemento a considerar, y eso lo ato a las inversiones que está haciendo el gobierno, y ahora hablo de gobierno, no hablo de Estado. El gobierno es quien administra el Estado, sin embargo no siempre representa al Estado, que yo la ato a dos situaciones, y esto es especulación obviamente. La primera es a negocios, a business, a cómo hago para sacar plata y quedarme un rédito de lo que saco, o una buena parte. A mí me encantaría saber quién está financiando los tanques, en qué condiciones y definitivamente cómo nos perjudica al erario público. Y en segundo, ¿para qué se está utilizando los tanques? ¿O para qué se va a utilizar esa inversión militar? Usted hace esas inversiones cuando tiene una amenaza evidente, que a mi criterio no existe, cuando siente que hay problemas que pueden estallar en cualquier momento. A mi criterio no existe. Aún la crisis con Colombia, yo sigo preguntando de qué nos sirvió esa cantidad de terreno. Es cierto, nos toca el ego, nos toca la carne, nos toca la sangre, si quieres, pero ¿de qué nos sirvió? O sea, el Estado, el gobierno se ha beneficiado por tener 100.000 kilómetros más cuadrados. ¿Estamos sacando algún beneficio para los pobres de este país de ese lugar? ¿O simplemente se utilizó para hacer un poquito de nacionalismo, de patriotismo que tapa los encaves que hace el gobierno? Yo sigo insistiendo que lo único que nos ha dejado es un alter ego y mucha pérdida de dinero. Entonces, ¿en qué cabe la inversión militar? Daniel no es ningún idiota y sabe que estamos llenando la olla de presión. Nicaragua es un país que se llena de presión y después revienta. Y esto es un mensaje que para mí quiere decir: no me bajo, no me apego, no tengo índices ni quiero hacerlo, y voy a utilizar cualquier situación para provocar, aunque sea, temor mental para que la gente no se aviente. Porque así ha funcionado el sandinismo. Entonces, contrapongo tu posición, Sergio, de pacifista contra la de belicista cuando hablamos de armar a una nación, cuando evidentemente no tiene crisis con ningún país. Un abrazo. Gracias, Eddie. Ramón Picado en la línea. Adelante, Ramón, te escuchamos. Buenos días. Yo realmente estas cuestiones yo no las entiendo. Y digo que no las entiendo porque si tenemos un ejército es para que tenga armas. Si no tiene armas, entonces eliminemos por decreto o por medio de una ley al ejército. Porque no podemos tener un ejército sin armas. En eso yo puedo estar de acuerdo con tu invitado. No podemos tener un plato muy lindo si no tiene comida. Es lo mismo pasa con el ejército. ¿Para qué queremos ese poco de destacamentos militares por una y otra parte de Nicaragua y que no tuvieran armas? Ahora dicen ustedes generalmente, y yo lo oigo, es que no estamos en guerra. Y es que es necesario estar en la guerra para a esa hora pegar la carrera a ver cómo nos defendemos. Me parece que no. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el invitado. Hay manera de ser persuasivos. Ahora, si nos miran sin nada, pues rapidito no se nos van a venir encima. A mí me parece que esa cuestión de aquí en Nicaragua que nosotros tenemos, que si el gobierno hace es malo y si no hace es malo, es una cuestión de decir si es blanco es bueno o si es malo, es negro es malo, pero nosotros siempre estamos diciendo que todo es malo y en todas las actividades en Nicaragua sucede eso. Yo no tengo un conocimiento tremendo de las leyes militares. Lo que yo veo, observo, escucho, pero yo también veo que que conte, lo voy a decir, alguna vez lo dije ya en ese programa cuando yo llamaba anteriormente. Yo no soy sandinista, pero sí veo las cosas y no las veo desde el punto de vista de ningún color, sino tratando de ubicarme en el centro, tratar de ubicarme en una atalaya que me pueda permitir auscultar todo el horizonte de opiniones y cuestiones. Yo veo, sí, sencillamente, no podemos tener un ejército sin armas. Para esa gracia,
de elimínenlo por medio de un decreto, por medio de una ley. Pero para tenerlo así, no lo tengamos. Y hay otra cosa, ahí hay 20.000, 25.000 hombres que llevan ese salario a su casa. Es forma de que se sustente un poco de gente. Y más, si a esos 25 lo multiplicamos por 5, ya llegamos a 125. Más la gente que no es militar, pero que trabajan alrededor de las Fuerzas Armadas, son otros miles de personas. No me vayan a decir que va a ser el mal peor que la medicina, o la medicina peor que el mal, porque por favor habría que ver que hay un poco gente que vive de eso se mantiene, y hay que respetar también la forma de trabajar o de llevar el sustento diario a sus hogares. Buenos días. Gracias, don Ramón. Vamos a la llamada con Marvin Tinoco. Bienvenido, Marvin, te escuchamos. Muy buen día, estimado Sergio Marín. Te saludo, Sergio Martínez, mis respetos. Aunque diferimos, Sergio, porque pues tanto tú como yo tenemos suficiente conocimiento de asuntos militares. Yo creo, Sergio, indistintamente, como este amigo anterior que llamó, no se trata si es un ejército sitienio o no, sino ubicarnos en la coyuntura actual de este país. Como te lo dijo Sergio, yo te lo vuelvo a preguntar, ¿se siente una amenaza foránea de estos países regionales hacia Nicaragua, de Colombia, por ejemplo, para equiparse con tanques y repeler una eventual agresión? ¿O será porque allá se está formando un batallón elite en El Salvador para repeler al crimen organizado? ¿Será porque en Honduras no nos están comprando la leche y por lo consiguiente los productos lácteos en El Salvador y se van a romper unas relaciones entre estos países? Yo creo que no. Yo creo que mira, Sergio, por ejemplo, aquí hablamos de tráfico de estupefacientes y yo veo con buenos ojos traer equipo para la policía, tecnología, adiestramiento, entrenamiento, todas esas técnicas. Por ejemplo, traer, digamos, lanchas patrulleras rápidas para seguir a esta gente. Pero 50 tanques, ¿para qué? Mira, Sergio, tú como ex militar y que tuviste un entrenamiento fuera, tú sabes que no, pues, yo lo sé. A lo mejor a la gente, pues, que no conoce de asuntos militares, puede decir, hombre, sí es cierto, necesitamos porque tenemos 150 tanques que no sirven y hay que traer 50 tanques, ¿para qué? ¿O será porque andan ahí unos delincuentes allá por Bocay queriendo robar vaca o queriendo tener conexiones con los Zetas? Yo creo que no van a meter un pinche tanque de eso a esos cerros, a esas montañas. No es viable, pues. Así pues que las condiciones en Nicaragua pues, no están tan desfavorables para venir y meter tanques o decir, bueno, vamos a tecnificar, a actualizar, a hacer un updating de este ejército. No, las condiciones no ameritan pues para traer, mejor traigamos 2.000 tractores, pues, o traigamos 5.000 autobuses, pues, para que mejoremos la infraestructura del transporte en Nicaragua. Gracias por el espacio. Muchas gracias, don Marvin. Manuel Gutiérrez, te escuchamos, Manuel, bienvenido. Buenos días, Sergio. Bueno, algo de que yo fui militar, de que una situación, pero sí, si no explicar, se cayó la llamada. Rafael Cárcamo en la línea. Bienvenido, Rafael. Buenos días, Sergio. Buenos días a tu invitado. La base Coronel Sotocano, que nosotros conocemos como la base de Palmerola, es una base que, si no me recuerdo, el huracán Mitchell la destruyó. Y una base muy importante porque ahí pues se trató de abastecer con alimentos, comida, medicina, ¿verdad? Todo el área del desastre.
Yo entiendo que el actual presidente, con la ayuda del gobierno de España, creo que fueron aproximadamente 46 millones de dólares, se está convirtiendo en un aeropuerto internacional donde construyeron una carretera de 4 vías, porque están construyendo lo que se llama un canal seco. Esa base queda en una ciudad que se llama Comayagua, entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y esta carretera va entre el puerto salvadoreño, Acafutla, creo que se llama el aeropuerto, y el Puerto Cortés en Honduras. O sea, ahí la idea es construir un aeropuerto donde van a haber líneas aéreas de la calidad de KLM, Air France, etcétera, etcétera. O sea, no veo bajo ninguna circunstancia que esa base pues sea un peligro para Nicaragua como una justificación. Y me llama poderosamente la atención porque se defiende una compra de 50 tanques cuando definitivamente no hay ninguna amenaza. Sin embargo, pues su invitado a veces defiende de que no hay justificación al mismo tiempo para que las personas que se están levantando en armas, cosa que ellos lo hicieron en contra de la dictadura, no tengan ese derecho. O sea, hay una gran contradicción en eso. Y pues obviamente deja mucho que pensar. Entonces yo pienso que definitivamente no hay razón de justificación para invertir, que yo no creo que son 80 millones, sino más 400 millones, donde definitivamente el país necesita invertir en esos recursos en otras cosas. Pasen buenos días. Buenos días. Tenemos otra llamada. ¿Quién está en la línea? Gustavo Mercado Sánchez. ¿Y qué te pasó? Bienvenido, te escuchamos. Mira, yo lo único que quería decir es cómo es posible que le vendan tantas mentiras al pueblo nicaragüense. El general Somoza no tuvo más que 4 tanques Sherman que se lo dio la ley de préstamo y arriendo en la época de Roosevelt. Todo lo que está diciendo tu técnico militar y lo que estás diciendo vos es para soportar, digamos, el armamentismo, disfrazado de pacifista los dos. Son unas ovejas disfrazadas de belicistas. Eso era todo. Gracias. Gracias, Gustavo. Manuel Gutiérrez nuevamente. Manuel, adelante, te escuchamos. Sí, buenos días, Sergio. Sergio, fíjate que la insurrección, yo no miré tantos tanques. Si hubiese habido esa cantidad de tanques, y Sergio sabe, no hubieran desbaratado todas las barricadas de Managua y de León. Yo miré los tanques nomás, no sé él cuántos miró. Pero es decir, el señor ese de Matagalpa, Picado, me imagino de Matagalpa, ¿para qué vamos a tener ejércitos sin tanques? Y yo jodido le digo, ¿y para qué tenemos hospitales sin tomógrafos? Sin equipo para resonancia magnética, equipo a veces ni para ultrasonido. Eso sí, o escuelas sin medio informático, que cualquier país del mundo, aún en África, está más desarrollado que nosotros, las escuelas, con equipo informático para los niños. Pero ahora yo no veo por ningún lado, en este 2016 cómo necesitamos tener 50 tanques. No hay. Costa Rica es un peligro, no veo cómo, nunca. Honduras, no veo cómo, y no sé, pero tu invitado siempre está tratando, yo no sé, justificar al ejército. Yo no toco los temas casi militares del norte, no me gusta, soy cuidadoso, pero cuando escucho que tema, primero que sale brincando, no, que ese no es el ejército, que es el tráfico, que esto, y tal vez quizás no sea así, pero sí, ante eso que dice, que mejor, ¿por qué vamos a tener un ejército sin tanque? Digo, ¿para qué tenemos hospitales jodidos sin medicina? Y yo reconozco, si lo sabe Marín, Sergio Marín, las cosas buenas que hace el gobierno, públicamente las digo, y me he ganado el cuestionamiento de la amistad de algunas personas, pero eso de los tanques, no, Sergio Martínez, eso no es correcto. He platicado con coroneles y rango alto y están retirados y están por ahí trabajando, hombre, y te dicen que no es correcto, pues, pero bueno, cada quien defiende su punto de vista, a veces sus intereses, pero yo digo, no necesitamos tanques, ni estratégicamente, y de ninguna manera. Muchas gracias, Manuel, por habernos llamado. Efectivamente, Nicaragua tiene montones de problemas económicos, sociales
y en términos de prioridades para su desarrollo, los tanques no los pones a producir nada, ni el ejército tampoco. Entonces la argumentación es, de nuevo, desaparezcamos el ejército y compramos 2 teléfonos, uno rojo y uno verde. El rojo para decir nos rendimos y el verde para pedir auxilio. No te vas a posiciones extremas a veces. Pero, o sea, a ver, o es sí o es no. También mira, incluso, discúlpame, pero si no tenemos tiempo ¿cómo para ha que me pervivido? Pero tengo una pregunta, ¿cómo ha pervivido el tiempo de paz ahora, verdad? Con el armamento que tenemos, ¿verdad? Precisamente porque no hay amenaza. Mira, pero por lo mismo, 35 años que tenemos tanques. La gran pregunta de todo nadie ha cuestionado la estructura del ejército. La gran pregunta de todo esto siempre ha sido, lo que yo saco en el común denominador de todas las llamadas y de todos los comentarios es, ¿cuál es la amenaza real? Por eso yo te he insistido, ¿cuál es la amenaza real? Entonces vos decís, ¿para qué vamos a tener un ejército si no le vamos a dar armamento? Sí, pero el armamento que le vamos a dar al ejército es con base a la amenaza real que tengamos. Francia, Alemania. No nos comparemos con Francia, hombre, estos 350 millones. Es la pregunta que decir, ¿cuál es la amenaza? Ajá, ¿cuál es Francia la amenaza? Tiene Alemania tiene de amenaza Alemania, o Alemania tiene de amenaza Polonia, o Polonia Europa, te voy a contestar, Europa funciona pero como todos tienen ejército, Europa funciona como una gran unidad geopolítica que tiene el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y ahí depositan ellos su estrategia militar de defensa y de ataque. ¿Y cuál es la amenaza que tiene la OTAN? ¿No prevén todo el autoritarismo de Putin como una amenaza? No, ellos están en grandes ligas. Lo que ellos prevén es mantener su hegemonía político-militar. Aquí de nuevo. ¿Nosotros qué hegemonía político-militar vamos a defender? A ver, lo que necesitamos es tener un ejército pequeño, como lo es, que ahorre recursos al país en su manutención con de 300 millones de dólares que vas a invertir. No, porque es que ahí es donde voy. Vos sabés que lo estamos comprando. Yo no sé, pues si eso lo dijo el ejército, el vocero de tu institución. No han dicho que lo están comprando. Claro, él admitió, tengo las declaraciones. Están adquiriendo. Tengo las. ¿Y adquirir qué es? No es comprar. Adquirir no, no necesariamente. Bueno, entonces, buscarlo semánticamente. Entonces te lo voy a preguntar de otra forma. Sí, ¿qué compromiso está adquiriendo Nicaragua? Porque es peor lo que está diciendo. Ojalá que Taiwán nos pudiera dar unas lanchas o unos medios navales. Pero si los Estados Unidos ya dieron lanchas precisamente para el patrullaje del Mar Caribe. Te informo, lo que dieron fue una cooperación para renovar la Daur, y han ayudado en equipar técnicamente a lanchas que se le han capturado al narcotráfico. Bueno, no han dado ningún medio técnico. Yo tengo el reporte. No han dado ningún medio técnico. Bueno, te lo voy a decir. Cuando nos vayamos al archivo de la mesa redonda digital, ahí te voy a decir cuál es la información. Lo que hicieron, agarraron una Daur vieja y otra Daur que se compraron en el periodo de que era jefe del ejército, Joaquín Cuadra, y prácticamente las renovaron completitas, todas las cambiaron. Y bienvenido sea, y perfecto, y ojalá que los Estados Unidos nos pudieran dar un par de medios navales más para proteger el Caribe. Es parte interesada con base a lo que vos dijiste. Del narcotráfico, de combatir el tránsito. Que es su problema. Es su problema. Porque tiene que colaborar. Entonces, ¿por qué le estamos haciendo el trabajo a ellos? Porque nosotros también tenemos una amenaza con el narcotráfico. Por el menudeo de droga, hombre, que se queda. Entonces no diga que es un problema de los Estados Unidos solamente. Sí, pero tiene que contribuir más, porque el problema no es por el corte de la oferta, es por el corte de la demanda. Eso es otra cosa. Entonces nosotros, ahí tenemos Salvador, Honduras y Guatemala, que tienen problemas de maras y de violencia producto de la narcoactividad y del menudeo y de las maras y las pandillas. Y no es un problema que solo se ha causado en sus propios países. Pero el problema de las maras es multicausal, y una de las principales es la exclusión social. Nicaragua, ¿vos crees que tiene capacidad para comprar medios aéreos? Porque han dicho expertos militares que debíamos de haber comprado aviones Tucano. ¿Y de dónde vamos a sacar en el presupuesto si no tenemos? Entonces es peor la pregunta. Pero si hay un país que estamos aceptando esto. A ver, a cambio de lo que siempre Nicaragua ha tenido una política internacional de no alineamiento y de autodeterminación. Taiwán no le ha estado ayudando durante 25 años al ejército de Nicaragua en diferentes proyectos de cooperación. Poniéndole los uniformes. No solamente eso. Entrenamiento, equipamiento. Ha preparado una enorme cantidad de oficiales en medios técnicos navales.
normales. preocupado porque ya estamos a 2 minutos. Me da preocupado porque si sencillamente no se están comprando, entonces ¿a cambio de qué? Vos que sos un experto militar, ¿verdad? Y que no, yo no soy un experto militar, es que muchos se dicen. Entonces, como Pedro Joaquín, que escribe que el cañón del tanque es de 105 milímetros. Y igual que lo dijo un experto hace poco, compañero mío, incluso del Grupo Patriótico de Militares Retirados, Roberto Sancán, que dijo que era una barbaridad que el cañón tenía 55 calibres, y la información se refiere que su diámetro del cañón es de animaliza, de 125 milímetros, y el cañón es de 55 calibres, o sea que 55 veces su calibre en largo. No, yo conozco poquitas cosas, pero no me precio a decirme y autodenominarme experto militar. Porque de repente hay algunos que son bien estudiados, pero por los psiquiatras, y dicen una cosa que no tienen fundamento técnico y tienen muchísima orientación política. De nuevo, nosotros lo que necesitamos es un ejército pequeño que tenga capacidad de movilización y contundencia en su armamento y en su técnica como forma de disuasión y de contención, que nos respeten. Porque si no, y ahí, entonces la cuestión es, como le dijeron a Sandino, desarmate. Este 4 de mayo que estamos conmemorando el Día de la Dignidad Nacional, hay que recordar la frase en los escritos de William Walker en su libro La Guerra en Nicaragua, y de otro militar que anduvo con él, que escribió también el coronel Jamison, que se extrañaban muchísimo y decían de que a ellos les sorprendía ver cómo de las fuerzas contrarias que se enfrentaban a él, venían otros generales o mandos militares a advertirle de emboscadas o de ataques que le iban a hacer otros de sus correligionarios por las eternas rivalidades y problemas internos entre los políticos criollos nicaragüenses, los mismos que después llamaron a la intervención norteamericana. Aquí recordémonos los Díaz, los Chamorros, los Moncada, los Somoza, los Calero Portocarrero, los Arturo Cruz Porras. Entonces el mismo Pedro Joaquín Chamorro, que lamentablemente, habiendo sido ministro de Defensa y que nunca cuestionó la estructura del ejército, ahora hace un artículo manipulador en lo cual pone prácticamente queriendo a poner al ejército como que es el enemigo de la ciudadanía nicaragüense, como que lo que se está preparando es para la represión y para usarlos en contra, como te digo, pues, de una sublevación, de una lucha guerrillera. Entonces aquí hay unas mentes calientes que están queriendo resolver, como históricamente han resuelto sus debilidades algunas fuerzas políticas en Nicaragua, llamando a factores foráneos, al igual como bien lo señala vos, que es una preocupación, que aquí hay problemas geopolíticos, hay problemas de concesiones, hay un problema enorme de la relación que tiene Nicaragua con otros países más potentes, más poderosos, pero que mínimamente nosotros tenemos que tener un mínimo de patriotismo y de nacionalismo para seguir luchando por nuestra propia autodeterminación, y que la solución de los conflictos internos de Nicaragua lo tenemos que resolver entre los nicaragüenses. Entonces aquí señalar de Sergio, discúlpame, ese último discurso que te estás lanzando, ¿qué tiene que ver con los tanques? Porque nos están llamando prácticamente que Nicaragua se tiene que desarmar y prácticamente tiene que desarmar, desaparecer al ejército. Nuevamente está el teniente coronel en retiro, Irving Dávila, que lo conozco perfectamente, lo dijo, y doña Vilma Núñez, sí, pues si son ellos los que lo dijeron, que tenemos que abolir al ejército. Está bien, es que eso es que lo se tiene que abolir. Suscitan expresiones, a veces subidas de tono, a veces que no tienen que ver con el elemento que se analiza. Lo cierto del asunto es que el tema de los tanques genera urticaria. Por supuesto. Porque está mal entendido y mal explicado. Y no se ha dado a la información. Bueno, al fin tenemos una coincidencia. Empecé con el programa diciendo
Esa información pasa por saber cuáles son los focos que nos amenazan, cuáles son las realidades, qué lectura está haciendo el ejército, qué lectura está haciendo el presidente, y te lo pregunté a vos varias veces. Pues yo no estoy en la mente de él. No, es que no se trata de... Pues, entonces, pero la doctrina militar que se ha elaborado desde hace más de 20 y pico de años ha sido de la aprobación de 7 gobiernos, Sergio, y de los cuales 3 gobiernos, uno de sus ministros de defensa, aquí está, mira, Pedro Joaquín Chamorro, no sé qué tanto hizo en el Ministerio de Defensa para aprender del libro blanco de la defensa que se hizo en el gobierno de Enrique Bolaño. Mira, hay una información que yo quiero darles, dame 10 segundos solamente. Mañana jueves, a las 10 de la mañana en el Hotel Mansión Teodolinda, un grupo de 27 nicaragüenses van a presentar un manifiesto a la nación. Un manifiesto a la nación sobre el posicionamiento de fondo sobre la situación actual del país, ¿verdad? Dicen que son personas notables y representativas de distintos sectores. Eso será mañana a las 10 de la mañana en la Mansión Teodolinda. Yo voy a estar ahí para cubrirlo, para saber de qué se trata. Te apuesto doble contra sencillo, mil Córdoba, y te digo por lo menos 20 de ellos aquí afuera cuando terminemos el programa. Nos vemos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. En Nicaragua, Radio 800. Al sonido de nuestra característica serán las 12 meridiano en Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa, Guatemala y México, Distrito Federal. La 1 de la tarde en Panamá, Bogotá, Lima y Nueva York. 2 de la tarde en Caracas, La Habana y La Paz. 3 de la tarde en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Río de Janeiro. 7 de la noche en Roma, París, Berlín y Madrid. 8 de la noche en Jerusalén y Ciudad del Cabo. 9 de la noche en Moscú y El Cairo. Es la hora del Ángelus, hora en que la humanidad expresa su fe en la verdad del Espíritu. Cuando el sol está en el cenit, en donde lo ignoto y lo desconocido se convierte en el fenómeno más sublime de la presencia del Creador en la tierra, damos gracias a Dios y elevamos nuestra mirada al cielo, y sea nuestro homenaje una oración por la paz y la felicidad del hombre en la tierra. El canto del Ave María. Peccator